Hoy quiero responder la pregunta de por qué a los Estados Unidos les favorece que la inflación corra caliente por un tiempo, o sea, que se mantenga elevada por un periodo de tiempo. La respuesta directa a esta pregunta es que países que poseen altos niveles de deuda, como por ejemplo los Estados Unidos, pues quieren altos niveles de inflación porque la inflación, o sea, la depreciación del poder adquisitivo de la moneda, del país, pues devalúa o erosiona el valor real de la deuda. Y pronto explicaré esto en detalle, pero ahora quiero proveer un poco de contexto. Actualmente el dólar americano es la moneda de reserva global, o sea, el World Reserve Currency, un estatus que tiene desde luego de que culminara la Segunda Guerra Mundial, en donde prácticamente toda Europa se encontraba devastada por los efectos de la guerra. Y los Estados Unidos, quienes le suplían armamentos y otros bienes a los países europeos durante este periodo, pues lograron acumular grandes cantidades de oro de estos otros países. Recuerda que para este tiempo todavía estábamos en un gold standard. Entonces de aquí surge el acuerdo de Bretton Woods en New Hampshire, en donde 44 países aliados a los Estados Unidos acuerdan que solamente el dólar americano podría ser intercambiado por el oro y que estas otras divisas fiat de estos otros países solo podrían ser intercambiadas por dólares. Por ende, si estos países querían obtener oro, necesitaban intercambiar su moneda por dólares para entonces obtener oro. ¿Verdad? Esto es una situación que un ministro de Francia en 1960 le llamó, ¿verdad? A esto un exorbitant privilege, o sea, un privilegio exorbitante, ya que él entendía que esto nos permitía crear más pedazos de papel, dólares, ¿verdad? Eh, Sin necesariamente tener las reservas de oro que respaldan ese papel, mientras que todos estos otros países tienen que producir bienes para intercambiar por esos dólares. Entonces, tenemos la moneda de reserva global, el dólar americano, y tenemos los US Treasuries o bonos del gobierno de los Estados Unidos, que actúan como el activo global por excelencia, el World Reserve Asset. Y al menos desde los 1970, cuando cortamos el lazo entre el dólar y el oro y establecimos lo que se conoce como el sistema del petrodólar, efectivamente creando demanda para dólares a nivel global, ¿verdad? Entonces los treasuries, los bonos del gobierno, son efectivamente el activo de reserva global, aproximadamente desde hace 50 años. A pesar de esto, tenemos un problema. Hemos estado gastando mucho desde entonces, ¿verdad? A través de las últimas 5 o 6 décadas hemos incurrido en mucha deuda, ¿verdad? Y los Estados Unidos actualmente, pues, como sabemos, se encuentra sufriendo por una crisis de deuda, en donde tenemos una deuda de 37 trillones de dólares, sin contar lo que se conocen como unfunded liabilities, que son Medicare, Medicaid y Seguro Social. Y 9 trillones de esos 37 trillones de dólares que les mencioné en deuda se maduran este año y tienen que ser refinanciados para el 2026. O sea, de aquí a un año tienen que ser refinanciados. Entonces, ¿por qué el gobierno necesita refinanciar esta deuda? Pues porque el gobierno necesita recaudar fondos para costear sus déficits de operación. El gobierno primordialmente depende de impuestos o de taxes para pagar sus gastos, pero cuando nos encontramos en déficit, en donde gastamos más de lo que generamos y a través de los últimos 20-25 años usualmente corremos déficits año tras año, o sea que siempre estamos en déficit, siempre gastamos más de lo que generamos, pues entonces necesitamos incurrir en creación de deuda o emisión de bonos del gobierno, los cuales son vendidos al mercado y inversionistas pueden comprarlos. Y entonces ellos reciben, ¿verdad?, el pago del balance total con un interés, ¿verdad?, después de que esos bonos maduren. Y los bonos tienen distintos tipos, distintas fechas de maduración: 3 meses, 1 año, 2 años, 5 años, etcétera.
El problema es que con las tasas de interés en donde se encuentran actualmente, sobre 4% a través de la curva, mirando distintos periodos de maduración, pues refinanciar a estos niveles, o sea, sobre 4%, implicaría que una mayor porción de los ingresos del gobierno tendrían que ir al pago del interés de la deuda. Y quiero mostrarles una gráfica para que vean que esto es algo que no es sostenible. Eh, Pueden ver aquí que año tras año, desde el 2020 hacia adelante, hemos visto que la cantidad de dinero que estamos gastando en interés anual continúa aumentando de 659 billones en septiembre del 2023 a 882 billones en 2024 y vamos en camino para gastar sobre $1 trillón en interés, en el interés de la deuda nada más. Y eso nos pone, ¿verdad?, allá arriba con los gastos de seguro social, de Medicare, de defensa, o sea que es un gasto significativo para el gobierno de los Estados Unidos. Y como pueden ver, las proyecciones son, ¿verdad?, que esos costos de intereses continúen aumentando. Y por eso esta es una de las razones por la cual la administración actual está buscando, ¿verdad?, que la Reserva Federal corte las tasas de interés para poder refinanciar esta deuda a intereses más bajos. Entonces, actualmente el gobierno tiene tanta deuda que su nivel de deuda en comparación con el tamaño de la economía, lo que se conoce como debt to GDP o deuda sobre Producto Interno Bruto, ya sobrepasa 100%. Y de hecho podemos ver que nos encontramos sobre 120%. Esto es una gráfica proveída por la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos. Y eh, podemos ver, ¿verdad?, que aquí nos encontramos en 120, 121 de deuda a GDP, a Gross Domestic Product o Producto Interno Bruto. Y el problema de esto es que una vez sobrepasamos 90, 100%, se estima que una vez llegamos a estos niveles, pues prácticamente no hay vuelta atrás. Es decir, la deuda se hace prácticamente impagable y pues entonces los gobiernos acuden a lo que se conoce como financial repression, que es algo que voy a explicar ya más adelante, en donde básicamente la deuda no se puede pagar, necesitamos los bonos, el pago del interés de los bonos, básicamente tenemos que mantenerlos por debajo de la tasa de inflación para entonces así pagar la deuda, básicamente robándole a aquellos que deciden comprar esos bonos del gobierno. Esto es algo que voy a explicar más adelante. Bien, entonces, ¿por qué a los Estados Unidos les favorece tener altos niveles de inflación? Pues porque la deuda de los Estados Unidos, como estaba diciendo, es impagable en términos reales. Me refiero en términos de un dólar fuerte que mantiene su poder adquisitivo actual. La deuda se puede pagar en términos nominales, o sea, el valor de la deuda sin tomar en cuenta su depreciación por inflación. Por lo tanto, la estrategia de los Estados Unidos es causar suficiente inflación, disminuir el poder adquisitivo del dólar para lograr devaluar el valor real de la deuda y por lo tanto pagarla utilizando dólares que valen mucho menos, que te compran mucho menos. Y claro, la idea es que la inflación no salga fuera de control, ¿verdad? Porque no queremos que la población americana comience a notar estos cambios, unos cambios excesivos, porque entonces, ¿verdad?, tenemos social unrest y la gente ¿verdad? Típicamente estas cosas no terminan bien, ¿verdad? Cuando los niveles de inflación son bien notables. Aunque, ¿verdad?, creo que ya todos podemos notar, ¿verdad?, que esos niveles sí se han salido de control.
Y es por esto que la Reserva Federal establece un 2% de inflación anual como objetivo. O sea, que buscan que tu dinero deprecie 2% anualmente. Y aunque 2% pues no parece mucho, año tras año 2% resulta ser un número significativo, ¿verdad? A través de largos periodos de tiempo. Y actualmente se reporta que ese valor, el CPI, lo que se conoce como el Consumer Price Index, es más cercano a 3%, a pesar de que todos sentimos que esa tasa de inflación es significativamente más alta de lo reportado. Y estos números pues son bien manipulados y ellos saben cómo manipular la data, pero bueno, eso es discusión para otro video. Entonces quiero ofrecer varios ejemplos utilizando números de cómo la inflación erosiona el valor de la deuda. Pues vamos a decir que tengo una deuda de $1.000.000 y que la inflación real en el país es de 2% anual. Pues el año siguiente esa deuda ha depreciado 2% en términos reales. Ese $1.000.000 al año siguiente te compra $980.000 en bienes y servicios. Ahora, si tienes una deuda de $1.000.000 con una inflación de 5% anual, pues esa deuda efectivamente ha depreciado 5%. Aunque todavía debes el $1.000.000, ese $1.000.000 te compra solamente 950.000 en bienes y servicios. Y así sucesivamente. Luego de 5 años, ese $1.000.000 te compra 783.000 y luego de 10 años te compra 614.000. Pueden ver cómo si personas o países que tienen o corporaciones que tienen altos niveles de deuda, particularmente si están a intereses bajos, pues la inflación realmente les beneficia, ¿verdad? Porque la inflación deprecia el valor de la moneda en la cual ese préstamo está denominado. Por ende, año tras año, esa deuda deprecia más y más y más y cada vez se hace más fácil pagarla, ¿verdad? Y de la misma manera, como pudieron ver, que la inflación erosiona el valor real de la deuda, la inflación erosiona el valor de tus ahorros. Y mediante inflación, muchos países logran manejar su deuda, hasta cierto punto, claro, pero a un costo muy grande. El del poder adquisitivo de la moneda, el del dinero y eventualmente el del valor real de los bonos del gobierno. Eventualmente, ¿verdad? Después que los inversionistas pierden confianza en esa moneda, pues eventualmente pierden confianza en los bonos del gobierno, ¿verdad? Y entonces el interés que pagan estos bonos del gobierno siempre serán más bajos. Y esto es bien importante, el interés que pagan estos bonos del gobierno siempre será más bajo que la tasa real de inflación en el país. Y esto tiene el término de financial repression o represión financiera. Y efectivamente es la única solución que tiene el gobierno para salir de esta situación. Y es lo que vemos que ocurre una y otra vez a través de la historia, ¿verdad? Los países que acumulan altos niveles de deuda eventualmente sufren por periodos de hiperinflación, ya que incurren a la devaluación monetaria para costear la deuda. Y como le estaba diciendo, el interés, vamos a decir que un bono de los Estados Unidos te paga 4% de interés, tú puedes estar seguro que la tasa de inflación es más alta que 4%. Ellos no te van a pagar 4% si la tasa de inflación es más baja. O sea, la tasa de inflación tiene que ser más alta que 4%. Y por eso es que te están pagando 4%. De otra manera, pues entonces no sería negocio para ellos. Y eso es lo que se conoce como financial repression. Y por eso enfatizo tanto la importancia de tener, aunque sea una porción de tus ahorros, en Bitcoin. Bitcoin es el único activo que no puede ser devaluado ni confiscado. Sabemos la cantidad de Bitcoin que se crearán de hoy hacia el futuro y sabemos que esa cantidad continuará disminuyendo con el tiempo hasta que efectivamente no se crearán más. Y esto es algo que podemos verificar y es algo que no puede cambiar. No existe ningún otro activo con estas propiedades. Espero que les haya gustado este video. Sé que fue un poquito largo, pero si les gustó el video, pues no olviden darle like y suscribirse al canal y los veo en la próxima.